que mejoren la eficiencia y competitividad en el mercado. Seguimos dentro del ítem equipos. ¿Ya? Mucho cuidado cuando hagan la lectura, la revisión de este documento. Seguimos con equipos. Por eso tienen que resaltarse para ustedes de repente con algún bolígrafo con estos aspectos. ¿Qué aspectos hay que tomar para la selección de los equipos? Conforme se señala. Aspectos a definir para cada equipo. Si hay 3 equipos por elegir, habrá que considerar estos elementos. Equipo A, B, C. Su capacidad nominal, volumen o producción máxima que puede manejar el equipo por unidad de campo. Sus características técnicas de cada equipo, ¿no? Potencia, dimensiones, materiales de construcción, sistemas de control y automatización. Otro criterio que hay que definir para cada uno de los equipos es el consumo de recursos. Energía, algunos requieren agua, o algunos requieren insumos requeridos para su operación adicional. Otro criterio a tomar en cuenta, requerimientos de mantenimiento. ¿Ya? Vamos a elegir los equipos y tenemos que ver cuáles serían sus requerimientos de mantenimiento posterior, porque la adquisición de estos equipos no va a ser duradero, ¿no? Siempre van a estar sujetos a desgaste, a depreciación, por lo tanto hay que hacer mantenimiento. Facilidad de mantenimiento, necesidad de repuestos, vida útil estimada, etc. Y también hay que tomar en cuenta las normas de seguridad, cumplimiento con estándares de protección al operador y al ambiente. Y también la interconexión, compatibilidad con otros equipos para asegurar un flujo continuo y sin pérdidas de producción. La correcta selección y especificación garantiza un proceso productivo confiable, seguro, rentable, minimizando paradas no planificadas y optimizando el uso de recursos. Además, impacta en la calidad del producto. Y siguiente componente, dimensiones de la planta, de forma más detallada. El dimensionamiento de la planta es la etapa clave dentro del proceso de ingeniería, ya que consiste en determinar el tamaño físico y capacidad óptima de la planta para cumplir con la demanda proyectada de manera eficiente y rentable. Aspectos fundamentales del dimensionamiento de la planta. Decía hace un momento, esto está vinculado con el estudio del tamaño que se hizo anteriormente. A ver, 1. Definición de capacidad instalada. Se parte de la demanda anual proyectada ajustada a la producción efectiva. Se determina la capacidad de producción diaria y por turno, estableciendo el número de unidades o volumen que la planta debe producir para cubrir la demanda. La capacidad instalada será un equilibrio entre la maximización del uso del equipo y la flexibilidad operativa. En este entender, ¿qué se considera qué indicaciones tenemos para el espacio y distribución de áreas? Se calcula el área necesaria para la instalación. Se calcula el área necesaria para la instalación de equipos. Por ejemplo, molinos, mezcladoras, hornos, enfriadores o cualquier otro tipo de equipo o maquinaria. Se deben incluir espacios para almacenamiento de materia prima y producto terminado, áreas de carga y descarga, laboratorios de control de calidad, otras oficinas, vestuarios y áreas de servicios generales. La distribución debe favorecer un flujo lógico y continuo de materiales y productos, minimizando desplazamientos y tiempos muertos. Esto es importante en la ingeniería. Esto es muy importante. Y nuevamente repito ya por segunda vez esta mañana, este estudio de ingeniería es preferentemente elaborado, diseñado por los tecnólogos. Cuando hablo de tecnólogos, los ingenieros, según el tipo de proyecto que está haciendo. Para un proyecto industrial, ya les dije. Pero si el estudio técnico fuera de un proyecto agrícola, es otro ejemplo, muy aparte de esto. Allí tendrá protagonismo el ingeniero agrícola o el agrónomo. Si es un estudio técnico para un proyecto de explotación forestal, ¿cuál tecnólogo va a tener más preeminencia? El ingeniero forestal. El ingeniero forestal va a trabajar en ese tipo de proyecto. Estoy hablando de un cuarto tipo de proyecto.
Si es un proyecto de, digamos, construcción de una mini central de generación eléctrica, este diseño de ingeniería lo plantea fundamentalmente un ingeniero electricista. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Por eso digo, mucho cuidado con estas copias. Hablamos sobre el espacio y la distribución de áreas. Dimensionamiento de recursos auxiliares. Fuera de estas necesidades se requiere una serie de recursos auxiliares. Incluye áreas y sistemas de manejo de residuos, claro. De toda la planta habrá una zona donde se destine para el manejo de residuos, tratamiento de aguas, generación y distribución de energía, sistemas de ventilación y climatización, y producción de vapor o frío según la necesidad. Eso depende del tipo de proyecto, nuevamente digo, no es para todos. Consideraciones técnicas normativas, también hay que considerarlos. Se consideran requisitos legales, ambientales y de seguridad industrial que puedan requerir los espacios mínimos, porque estamos hablando sobre espacios en este momento. Distancias de seguridad, accesos y salidas de emergencia. Incluir nuevamente las normas sanitarias para establecimientos sanitarios como áreas de separación para evitar la contaminación cruzada. Planificación para expansiones futuras. Como estamos hablando de espacios, se recomienda dejar márgenes para crecimiento considerando de posibles ampliaciones. Esto dentro del diseño de la planta del proyecto, en la sección de espacios. El dimensionamiento adecuado impacta en la eficiencia operativa, costos de construcción, operación, seguridad y calidad del producto. Y miren, nuevamente, ya es la cuarta, creo, de esta parte del diseño de espacios, nos interesa cuánto de costos requiere, cuánto de costos va a involucrar hacer esto. Y ese dato va a trasladarse al estudio de inversiones del proyecto. ¿Ya? Etapa D, requerimiento de recursos humanos y organización. Es un componente esencial en el estudio de ingeniería para un proyecto de producción. Se determina el capital humano, o dijimos hace un rato, el talento humano necesario para operar la planta de manera eficiente, segura, conforme a los estándares de calidad. Dentro del requerimiento de recursos humanos, por ejemplo, tenemos personal operativo. Para el caso de un proyecto industrial, repito, cada proyecto tiene su tratamiento. Para un proyecto industrial, personal operativo, operadores de maquinaria, por ejemplo, encargados de la operación de molinos, mezcladoras, embutidoras, cocedoras, envasadoras. Personal de línea de producción, aquellas que realizan actividades de apoyo, como alimentación de materias primas, empaquetado, inspección visual y limpieza. Técnicos de mantenimiento, responsables del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, garantizando alta disponibilidad. Personal de control de calidad, realizan análisis microbiológicos, físicos, químicos durante los procesos de estándares. Manipuladores de alimentos, capacitados en buenas prácticas de higiene, manipulación segura, entre otros. Esto en cuanto al personal, miren, operativo. Porque operativos son los que están directamente vinculados con los procesos de producción, los que están más cerca, o dentro del área de producción, personal operativo. Pero acuérdense que hay otras zonas administrativas, contables, etcétera, que están fuera de aquí. Están fuera de esta área productiva principal. Y por eso aparece aquí otra sección, personal de supervisión y gestión. Puede que en un proyecto se requieran supervisores de producción, quienes coordinan y controlan las operaciones diarias, gestionan tiempo, recursos, pero forman parte del personal de supervisión, no del personal operativo que está arriba. Jefes de planta, responsables de la gestión integral, cumplimiento de metas y coordinación entre áreas. Personal administrativo, miren, aquí está el personal administrativo. Manejan logística, compras, recursos humanos y finanzas.
Y también aquí puede estar los especialistas en seguridad y medio ambiente, ¿no? Ahora cada vez va tomando más preeminencia el personal de seguridad, ¿no? Asegura el cumplimiento de normativas y políticas ambientales y de seguridad industrial. La norma a veces lo pide así, la norma dice taxativamente, debe tener su personal de seguridad. Bueno, como pueden ver, aquí han visto otra forma de clasificar los recursos humanos. Uno, personal operativo, directamente los que trabajan dentro de la planta principal, en el área de producción, y personal de supervisión, aquellos que están ligados con el área administrativa, ¿no? El área personal, el área de marketing, etc. Ahí está. Ahí de supervisión, otro grupo. ¿No? Pero también existen otras formas de clasificar esto, ¿no? Pero según esta información que tenemos, lo hemos considerado estos dos. Organización y estructura. Estamos en el capítulo de recursos humanos, requerimiento de recursos humanos. Hay que elaborar aquí, voy a colocar los denominados organigramas, ¿no? ¿Cuál es su medio representativo de la organización y estructura? Son organigramas. Organigramas. Estos organigramas que también jóvenes tienen en la copia de Bach-Urbina, tienen algunos modelos de organización. Pero aún así, en el siguiente capítulo que vamos a tratar va a ser sobre organización y administración. Allí lo vamos a ver con más detalle. Ya, pero anticipame, en el estudio de ingeniería debe estar los aspectos de organización y estructura, según Sapacini. Pero según otros autores, acuérdense que la parte de recursos humanos lo trabajan en otro capítulo. Nosotros lo presentamos de esa manera, en otro capítulo, aspectos de organización y administración. Si se tratara de este caso, dentro de la organización y estructura, estos diagramas puede estar la gerencia, y puede estar aquí diferentes secciones o unidades. Y cada una de estas, a su vez, todavía van a tener diferentes componentes. A esto me estoy refiriendo. Estos diagramas, hay también diferentes métodos, técnicas para hacer diagramas. Lo vamos a ver con detalle, estos diagramas, en el estudio de organización y administración. Estos diagramas deben reflejar una jerarquía clara. Jerarquía clara. Desde arriba, gerencia general, administración, unidad 1, unidad 2, 3. Y así, aquí puede haber sublíneas, etcétera, etcétera. Estos diagramas deben representar una jerarquía clara, donde se definen roles y responsabilidades para evitar duplicidad y asegurar el control efectivo. Tienen que reflejar comunicación entre las áreas operativas y administrativas, porque aquí va a haber áreas operativas y varias áreas administrativas. Y se pretende que este personal o recurso sea constantemente capacitado, tanto la parte operativa como la parte administrativa. Y en esta parte de organización también se tienen que fijar cuáles son los turnos y horarios de trabajo. Pero además de estos elementos que acabo de señalar, un dimensionamiento adecuado del recurso humano es clave para optimizar la producción, mantener calidad y seguridad y reducir costos operativos mediante la organización eficiente y capacitada. Para esto, hay diferentes tipos de otros diagramas. Precisar los roles, conforme se ha indicado antes. Siguiente componente, programación y cronogramas. La programación y los cronogramas constituyen una etapa crítica de la ingeniería para la producción, ya que permiten planificar, controlar el desarrollo del proyecto, asegurando que todas las actividades se lleven a cabo en tiempos adecuados
y con los recursos necesarios. Para ese diagrama o cronograma de actividades que lo presenté manualmente hace un rato, existen también diferentes herramientas para hacer dicho trabajo, ¿no?, de programación y programas. Hay diferentes herramientas. Con fines solamente de referencias, se tienen aquí las herramientas para programación. Puedo utilizar el diagrama de Gantt. Lo que presenté más o menos era una forma aproximada del diagrama de Gantt, lo que presenté hace un rato, manualmente. Diagrama de Gantt. Visualizan las actividades de tiempo, dependencia, recursos humanos. A propósito, cuando me presentaron ustedes el plan de trabajo, en una de las secciones en el plan de trabajo no les pedía un cronograma de actividades y cada uno de ustedes elaboró. Es algo parecido. Algo parecido. A eso llamamos diagrama de Gantt. Algo parecido porque en este caso se trata del proyecto de estudio de ingeniería. Hay que representarlo en un diagrama de tiempo, estudio de ingeniería. De eso se trata. Otro método, el método del camino crítico, CPM. CPM, ¿no? En inglés, CPM. Identificación de actividades críticas que determinan la duración total del proyecto y deben ser controladas. También existe otra herramienta. Últimamente, se tiene ya un software especializado para hacer todo este diseño que corresponde a la programación y programas. Ya, ahora todo está programado, como quien dice. Dentro de ellos, en algún momento ustedes recibirán capacitación, si lo desean. Está el MS Project, está disponible en forma gratuita. Y el programa Primavera, este también es bueno, esto lo trabajé hace un par de años, es muy interesante. ¿Ya? Estos métodos, programas, usted lo elige. Nos van a servir tanto para la planificación, seguimiento y control de su ingeniería. La programación adecuada permite anticipar y resolver cuellos de botella, optimizando tiempo, recursos y asegurando que el proyecto se entregue en tiempo y forma con la calidad requerida. Y por último, evaluación y control técnico. Recuerden, la F. Les hablaba de 6. La evaluación y el control técnico en la planta de producción son elementos esenciales para garantizar la calidad, seguridad e inocuidad del producto final, asegurando que todas las etapas del proceso cumplan con los estándares establecidos y eviten riesgos de la salud. Al respecto, para la evaluación y control técnico también existen importantes herramientas. Por ejemplo, la implementación del sistema HACCP, que está en inglés, Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. También hay un software especializado. Control de parámetros operativos, inspección de pruebas de laboratorio, registro y trazabilidad, mantenimiento de calibración de equipos. Una cuestión que también debemos decirlo, jóvenes, esta copia tiene su profundidad, porque usted cuando ya desarrolle su actividad profesional lo puede utilizar. O sea, estamos dándole la mayor profundidad a esta parte. Porque antes yo presentaba un estudio técnico muy simple, pero ahora, considerando las actualizaciones de los textos, es necesario ya ahondar estos aspectos. Nuevamente, por cuarta vez, este es un trabajo eminentemente técnico, pero usted debe estar atento a todo esto, a toda esta elaboración, porque usted va a requerir mucha información sobre inversiones, sobre todo, para el capítulo correspondiente. Usted no es ajeno al estudio de ingeniería. Lo hacen otros especialistas, pero usted no es ajeno. Usted tiene que estar siguiendo los pasos, estudiando todo lo que se plantea, revisando, evaluando todo lo que se plantea y obtener las inversiones de esas partes. ¿Ya? Ahora, hay un aspecto muy importante. Algo lo comentamos aquí. Dijimos, si puedes tomar un apunte. Todos estos puntos que hemos visto en los anteriores, de todos estos puntos, para nosotros nos interesa obtener y recuperar
todas las inversiones que han sido calculadas en este estudio técnico, ¿no? Particularmente en el estudio de ingeniería. Conforme hemos estado remarcando en algunos párrafos, mucha información de este estudio de ingeniería va a trasladarse a las inversiones. De eso se trata. Usted tiene que revisar el estudio técnico para recabar y obtener la inversión de cada uno de los aspectos que ha considerado el estudio de ingeniería. Y esto lo vamos a llevar, ya dije, al capítulo de inversiones del proyecto. Para eso es necesario. En ese entender, también hemos hecho una síntesis aquí. ¿Cuáles son los efectos económicos de la ingeniería? ¿Cuáles son los efectos económicos de la ingeniería? Y uno de los efectos económicos de la ingeniería es que alguna información referida al costeo lo vamos a llevar al estudio de inversiones. Por eso hemos puesto como título efectos económicos de la ingeniería, del proyecto. Aquí falta poner también. Eso hay que remarcar también, si me van a permitir. Siempre aclarar, del proyecto. No es lo mismo decir ingeniería, porque ingeniería es muy general. En cambio, cuando usted dice del proyecto, está diciendo que refiere a los estudios de ingeniería de un proyecto de inversión. ¿Qué nos dice supply chain? La cantidad y calidad de maquinarias, equipos, herramientas, mobiliario, vehículos y otras inversiones, aquí sabe que falta. También hay que remarcarlo. A veces se nos va algunos términos. Dentro de otras inversiones están los terrenos, las edificaciones o construcciones, están todo lo que se llama la infraestructura complementaria, agua, desagüe, energía eléctrica, conexión a internet, etc. ¿no? Estoy aclarando. La cantidad y calidad de maquinarias, equipos, herramientas, mobiliario de planta, vehículos y otras inversiones estarán tomando apuntes de los equipos, dependerán del proceso productivo elegido. Claro, con esto me ayuda a explicar esto. Todo lo que contempla aquí no es que usted lo va a utilizar en su proyecto. Usted tendrá que ver qué aspectos de todo este amplio conjunto de indicaciones lo va a tomar en cuenta. No es que va a conseguir todo, no, de ninguna manera. Solamente los aspectos que involucren a su proyecto. Y bien claro dice, la cantidad y calidad de maquinarias, equipos, herramientas, mobiliario de planta, vehículos y otras inversiones normalmente dependerán del proceso productivo elegido. Cada uno de ustedes tiene diferente proceso productivo. Por tanto, los requerimientos de estos elementos serán de acuerdo al tipo de proyecto que está haciendo. Nadie está diciendo que tiene que incluir todo lo que hemos señalado. No, no hemos dicho eso. En algunos casos, la disponibilidad de los equipos se obtiene no por su compra, sino por su arrendamiento. Esto es muy importante a señalar. Puede que un proyecto no necesariamente haga una construcción, una edificación de un local propio. En vez de ello, ¿qué puede hacer un proyecto? Alquilar un inmueble. Alquilar. Y el proyecto va a seguir adelante. Eso hay que tomar muy en cuenta. También se puede hacer lo mismo con los equipos. Se puede arrendar equipos. Hay toda una teoría sobre arrendamiento de equipos. O sea, hay la modalidad leasing, por ejemplo. ¿No? Usted no necesariamente puede comprar una maquinaria. Puede alquilarlo. Pero se hace el proyecto, aún con maquinaria alquilada, aún con local alquilado, se hace. Es lo que me está diciendo. En algunos casos dicen, no, entonces eso también tiene que tener mucho cuidado en la lectura. En algunos casos, la disponibilidad de equipos se obtiene no por su compra, sino por arrendamiento. Con lo cual, en lugar de afectarse el ítem de inversiones, no influirá en los costos. Por el contrario, de repente va a ser mucho más ahorrativo alquilar un equipo que comprar.
según Sapaxi. Sapaxi es uno de los últimos expertos que tenemos en lo que es materia de proyecto de inversión. Sus textos son leídos tanto en pregrado como en posgrado. Por el momento, es uno de los expertos más calificados que tenemos. Las necesidades de inversión en obra física, ojo, todo está relacionado. Las necesidades de inversión en obra física se determinan principalmente en función a la distribución de los equipos productivos. De acuerdo a la cantidad de equipos productivos, los que van a hacer el diseño de las construcciones y edificaciones, es decir, los ingenieros civiles, los ingenieros civiles o arquitectos tendrán que adecuar ese diseño constructivo de acuerdo a la distribución de los equipos productivos que se va a requerir. A esto se llama distribución de los equipos productivos, ley, en inglés. ¿Ya? En algunos cuadros, creo en el documento de Vaca Urbina, aparece con el nombre de ley, por no decir que es la distribución de equipos en un espacio determinado. Sin embargo, también será preciso considerar posibles ampliaciones de futuras capacidades de producción. Claro, en el estudio del diseño de construcciones y en el estudio del requerimiento de equipos hay que hacer proyecciones en función a posibles ampliaciones futuras. Porque ¿se acuerdan ustedes que la demanda va creciendo? Y en base a eso hay que también responder en base a una capacidad productiva. Y una expansión de la capacidad productiva, ¿qué requiere? Hay que pensar en un espacio, en construcciones y la necesidad de equipos. Aun cuando ésta se mantenga ya. Sin embargo, también es preciso considerar posibles ampliaciones futuras en la capacidad de producción que hagan aconsejable disponer desde un principio una obra física necesaria, aun cuando se mantenga ociosa en algún tiempo. Claro, puede ser que en unos 5 años su capacidad sea ociosa, pero después sí se van a requerir. Siempre siguiendo sobre la distribución del espacio físico. La distribución en planta debe evitar flujos innecesarios de materiales. Mire, esta recomendación sí es para el especialista que va a diseñar esto, ¿no? Son recomendaciones para los especialistas que van a diseñar esta parte correspondiente. La distribución de la planta debe evitar flujos innecesarios de materiales, productos en proceso o terminados, personal, etc. Los cálculos de requerimiento de la obra física para la planta, más los estudios de vías de acceso, circulación, bodegas, estacionamientos, áreas verdes, ampliaciones proyectadas y otros, serán algunos de los factores determinantes de la definición del tamaño y las características de terreno. Inversiones en equipamiento. De todo lo que acabo de insistir, el estudio técnico nos va a proporcionar toda esta información sobre inversiones en equipamiento. Entendemos todas las inversiones que permitan la operación normal de la planta creada por el proyecto. Por ejemplo, maquinaria, herramienta, vehículos, mobiliario y equipos en general. Al igual que la inversión en obra física, que es otro rubro, inversión en obra física es otro rubro, construcciones. Aquí interesa la información de carácter económico y necesariamente deberá respaldarse de manera técnica en el texto mismo del informe del estudio que se elabore, en los anexos que se requieran, sistematización de la información mediante los equipos particulares. Aquí ya lo hemos puesto como simplemente referencia. Aparecen cuadros o tablas con el título de balance de maquinarias, equipos, tecnología. Aparece el calendario de reinversiones. En algunos casos aparece reinversiones, no solamente el cuadro de inversiones antes del inicio de la operación de proyecto, sino dentro de la operación se puede haber reinversiones de maquinarias. Pero depende del proyecto, nuevamente les digo. El calendario de ingresos por venta de las maquinarias, de repente
séptimo año se puede deshacerse de una maquinaria por ser obsoleta, pero habrá que reemplazar por una nueva. El costo que significa reemplazar será costos de reinversión o reinversión, nada más. Pero esa chatarra, esa maquinaria se puede vender solo coyunturalmente en el año 7 que estoy poniendo. No es una actividad permanente. En el año 7. Esa venta de la maquinaria obsoleta constituye ingreso por venta de reemplazo. También este dato va a servir para el pronóstico de ingresos en este caso. La valoración de las inversiones en obras físicas. Hay tablas que ustedes van a ver en los estudios técnicos con el nombre de balance de obras. Para el balance de personal, tienen tablas con el nombre de balance de personal y provisión de la dotación de personal, de hecho. Van a encontrar que no les sorprenda, para eso estamos dándoles este material, para eso es. Con el nombre de balance de materias primas, balance de materias primas, balance de materiales, estructura de costos de balance de insumos generales, balance de insumos específicos, debe ser. Ya después asentamos. Bueno, hasta aquí formalmente comprendería todo el estudio de ingeniería. Si bien es bastante amplio, queremos que ustedes desde antemano sepan cuál es la estructura básica de un estudio de ingeniería. Les digo que sepan anticipadamente porque ustedes seguramente, una vez que concluyan vuestros estudios de pregrado, harán estudios de diplomado, de maestría, donde allí, con toda seguridad, estos aspectos que estoy dando a conocer lo van a tratar con más especificación en asignaturas diferentes. O de repente va a haber una asignatura exclusivamente que tiene que ver con los aspectos de ingeniería. Allí lo van a ver con ingeniería. Pero para ustedes ya no va a ser extraño cuando hagan ese tipo de estudios, porque ustedes van a tener ya las nociones básicas de la estructura básica de un estudio de ingeniería. Esos otros propósitos porque estoy entregando este material. Fuera de nuestras necesidades académicas para el semestre, esto les va a servir en algún momento, les va a servir para algún momento. Presten atención a esta parte. Con el fin de clarificar los alcances e importancia de la ingeniería del proyecto, hacemos un esquema que recoge los elementos más importantes que hemos tratado, en forma más sencilla. Descripción técnica del producto o servicio, con todo lo que han visto anteriormente, en forma más simple. Describir en forma inequívoca el producto o servicio que usted va a obtener. O sea, en el estudio de ingeniería hay un ítem que dice definición del producto. Usted tiene que describir su nombre técnico, su nombre comercial, su composición, su forma de presentación, la unidad de medida, la forma. Usted tiene que traducirlo en su proyecto. Al inicio del estudio de ingeniería. Identificación y selección de los procesos, lo que hemos visto hace un rato. Tal como hemos señalado, existen múltiples alternativas técnicas para la producción de un bien servicio. Procesos. Está aquí. Procesos productivos. Será precisa que los analistas en una primera aproximación estudien y conozcan las diferentes opciones tecnológicas. Siempre se refiere al proceso productivo, en este caso, al proceso productivo, estoy remarcando. Aquí un poquito más se me fue. Estamos hablando en todo caso de las diferentes opciones tecnológicas. El proceso productivo escogido, todo lo que hemos visto anteriormente. También se deben indicar los procesos, los productos principales, intermedios, productos. Lo que estaba en la primera gráfica, jóvenes, al inicio de esta sesión, al final decía producto final, producto principal, productos intermedios o subproductos. ¿Esto qué quiere decir? En algunos proyectos industriales no solamente se van a dedicar a obtener un solo producto, sino puede estar destinado a producir 2, 3 productos. Por ejemplo, en una implementación de una panadería.
Sus productos principales pueden ser el pan, puede ser la producción de tortas y pasteles. ¿Sí? Dentro de ello pueden encontrar diferentes productos intermedios. ¿Cuántos tipos de panes tenemos? Diferentes tipos de. Y también en algunos casos se pueden usar los productos, ¿ya? Con sus características que están viendo acá. Aquí también quiero insistir. Toda esta teoría es para que lo vuelquen, lo transformen en un proyecto. Lo transformen en un proyecto. Lista de equipos, ya hemos señalado. Todo está arriba. Pero esta es una forma más simple, ¿no? Más simple de presentación, en base a todo lo que se ha visto anteriormente. Listado de equipos. Conociendo plenamente el proceso productivo, se puede hacer un listado detallado de todos y cada una de las máquinas, muebles, equipos, herramientas. Se debe consignar para cada equipo, entre otros, su tipo, su origen, su marca, su capacidad diseñada, vida estimada, garantías de consumo, etcétera, etcétera. D. Descripción de los insumos. También. Lo mismo que con los productos, en este caso, estamos hablando de insumos, se debe hacer una descripción detallada de los insumos principales y secundarios, indicando nombre, unidad de medida, cantidad necesaria, cantidad mínima exigida, precio, forma de transporte, almacenamiento, lugar de origen, etc. Es fundamental la distinción entre insumos nacionales, exportables e importables para la elevación económica. Por otro lado, es preciso detallar el personal que empleará, su nivel de conocimiento, calificación, requerimientos técnicos y profesionales extranjeros. En algunos proyectos es así. En algunos megaproyectos, no solamente se va a requerir recursos humanos de origen nacional, sino extranjeros. Y aquí hace mención, en algunos casos, usted tiene que distinguir entre insumos nacionales, exportables e importables. En algunos procesos productivos no se cuenta con insumos nacionales en el mercado local. Por tanto, hay que importar insumos. En muchos procesos industriales se importa. O en algunos casos usted va a producir insumos para exportar, que es otra situación. A este comportamiento llamamos, ¿no?, elementos transables. Transables. Insumos nacionales exportables. ¿Y por qué es importante distinguir? Porque ustedes, cuando hagan los flujos de evaluación económica del proyecto, hay que distinguir. Si se trata de este caso, ojo, si se trata de este caso del proyecto, no en todos, por si acaso, no en todos, en algunos. Siguiente punto, distribución espacial. La distribución del terreno de las distintas unidades de operación y movilización debe corresponder a criterios técnicos, económicos y bienestar que al mismo tiempo que contribuyan a la eficiencia de la distribución, determinan condiciones favorables a la conveniencia o convivencia de la comunidad. Los arquitectos deben diseñar las edificaciones industriales y administrativas con las obras civiles complementarias como bodegas, accesos, etcétera, etcétera. Pero aquí yo diría, los ingenieros ¿ya? Es el trabajo tanto de ingenieros de diferente especialidad como arquitectos. Tienen que ver mucho con la distribución del espacio. Lo hemos tratado suficientemente antes, ¿no? En un capítulo anterior. Se puede considerar, por ejemplo, zonas de recreación, reserva, comitivas, parqueaderos, de acuerdo al reglamento correspondiente. Si el reglamento lo exige, habrá que considerarlo. Si el reglamento no lo exige, solamente lo básico. Distribución interna. Cada uno de los muebles, maquinarias, equipos que participan al proceso de transformación, prestación del servicio o prestación del servicio debe estar dispuesto en forma tal que garantice mejores condiciones de trabajo, seguridad, una adecuada utilización del espacio disponible, una mejor movilización de insumos, además de una mayor eficacia en la operación que redundará, obviamente, en menores costos de producción. Dependiendo del nivel de profundidad que se asuma en la formulación del proyecto,
Se elaborará el estudio técnico en forma coherente. En efecto, para el nivel de perfil es suficiente la ingeniería conceptual. El nivel de prefactibilidad se puede atender con ingeniería básica y solamente para la factibilidad y diseño la ingeniería de detalle. Presten atención a esta parte, porque adelante hemos hablado que es la ingeniería básica y que es la ingeniería de design. Y aquí me está diciendo para qué niveles hay que utilizar. Esto sí es importante remarcar. Voy a regresar un poquito. Sí, esto lo apunté como... Sí. Para el nivel de perfil es suficiente la ingeniería conceptual. El nivel de prefactibilidad se puede atender con la ingeniería básica. Y solamente para la factibilidad y diseño definitivo se utilizará la ingeniería de detalle, lo que está arriba. Ahí. Bien claro está. Bien claro está. Ustedes no van a hacer de ninguna manera estudio de factibilidad definitivo, ¿no? Nadie está haciendo eso. ¿Algún estudio de prefactibilidad? No. Lo que están haciendo son perfiles. Por tanto, ustedes tienen que trabajar con la ingeniería conceptual. Y para esto, tomen en cuenta, jóvenes, tratándose de ese caso, tomen en cuenta todos estos aspectos que estamos usando en este ítem. Voy a regresar un poquito. Para vuestro nivel de estudio, no vuestro nivel académico de estudio. Aquí. Desde aquí. Tomen en cuenta esto. Desde aquí. Lo que estamos aplicando ahorita. A, B, C. ¿Ya? ¿Está claro? Y ahora vamos a revisar esto. Vamos a todo esto. Hay que seguir revisando todo esto. Explicación del terreno tiene que tener el estudio de terrenos, edificios, talleres, almacenes, viviendas, conexiones y otras obras comunitarias. Dentro de la especificación de los equipos necesarios, toda esta información. Y por último, también esto abarca cronograma de realización o ejecución. En ese diagrama de Gantt que hemos mostrado hace un momento en forma manual, en la sección de actividades, ustedes pueden contemplar en la primera columna, en ese diagrama, realización de estudios técnicos, constitución jurídica de la empresa, solicitud de permiso a las autoridades, negociación y compra de terrenos, etcétera, todas las actividades. Incluso la puesta en marcha. Y por último, hacemos una síntesis de los resúmenes para la definición del estudio de ingeniería, definición tecnológica o estudio de ingeniería. Y por último, para concluir, tienen los criterios de elección para seleccionar la mejor alternativa. Los criterios más utilizados, ahí lo tienen, el costo equivalente anual por flujos, el valor actual neto marginal, el valor actual de los costos marginales, la tasa interna de retorno marginal y el flujo anual equivalente marginal, dependiendo de cuál es el número de años de horizonte de los proyectos para utilizar estos métodos. En la práctica, posiblemente vamos a trabajar con ellos, algunos años, porque lo que estamos terminando ahora es recién la parte teórica, los fundamentos teóricos. No hay práctica sin teoría. Tampoco hay teoría sin práctica. Recuerden eso. Y finalmente se está considerando las referencias básicas que han servido para realizar todo este material. Diré todas las referencias que hemos utilizado para actualizar esta copia que siempre usamos en cursos similares, ¿no? Pero ahora está en su versión actualizada. Eso es todo, jóvenes.
Por tanto, terminamos, ¿sí?, todas las fuentes, incluso apuntes de otras instituciones especializadas, de otras universidades, etcétera, para que esté claro, ¿no?, cuál es el respaldo bibliográfico. ¿Alguna pregunta en esta parte? Ya. Mi mensaje es lo siguiente. Jóvenes, ustedes ya deben estar avanzando. Estamos, ojo, muy cerca para la segunda evaluación. Ya deben estar avanzando hasta el estudio de ingeniería en vuestros proyectos. En vuestros proyectos tienen que avanzar. Y voy a dedicar un par de minutos en hacer comentarios sobre vuestros trabajos, jóvenes. Yo les he revisado pacientemente los alcances de vuestros trabajos. Creo que tomé una pésima decisión en disponer que hagan los trabajos a veces entre dos personas. Y una vez he comprobado, no, mejor es trabajo individual. Claro, en la práctica, cuando sean profesionales, el trabajo es multidisciplinario, pero no. Para una idea de pregrado he comprobado una vez más que no ha sido la mejor decisión de haber permitido que trabajen todos. Les digo, jóvenes, sin poner nombres ni apellidos, hay trabajos que no merecen una calificación para dos personas. Les digo, jóvenes, hay trabajos que realmente ni tenían nota. No sé qué cosa me han presentado. Han improvisado, han agarrado cualquier material. Y no es así, jóvenes. Miren, que estamos entrando en esta parte, yo voy a empezar a utilizar Turnitin para ver la procedencia de los trabajos. ¿Y qué han puesto ustedes de vuestra parte? Nada. Nada. Por tanto, mi mensaje es a aquellos alumnos o aquellas alumnas que no han presentado adecuadamente su proyecto, tienen el momento para rehacer desde el inicio su trabajo. Caso contrario, jóvenes, me conocen, algunos han sido mis alumnos, ¿no? Yo tomo la decisión pertinente. Yo no voy a permitir que me presenten cualquier, entre comillas, documento para decir que es un proyecto de inversión. ¿Ya? No voy a permitir. Pero, sin embargo, también quiero resaltar, no todo es negativo aquí, que algunos, incluso en forma personal, han hecho buenas propuestas de proyectos. Han cumplido su esquema. Yo les he pedido N veces el esquema, otros ni siquiera cumplen con presentar de acuerdo a la estructura. ¿Ya? Hay que rellevar. Algunas de las participantes o también participantes varones han hecho bien. Y que no quede ahí, que sigan avanzando. Y una cuestión, me tienen que poner en la biografía el nombre del proyecto o proyectos que están utilizando como referencia, para que no me digan que tampoco es vuestra creación. Puede que tomen, sí, es cierto, pero ustedes tienen que mejorar, actualizar lo que han encontrado. Pero no me van a copy-pega, tampoco. Por tanto, ese es el último mensaje, jóvenes. Tienen que esmerarse en el proyecto o en los proyectos. En general, ¿eh? Los que han hecho bien, superar. Los que no han hecho acorde esto y no justifican realmente, ¿no? Y además hay algunos que ni siquiera han presentado ni su plan de trabajo, etc. Por esta única vez, ¿ya?, no he sacado promedios. He tomado en cuenta las notas más representativas. Pero en la siguiente, jóvenes, yo voy a trabajar conforme he dicho al inicio. Si hay en esta segunda parte 5 prácticas, yo divido el total de prácticas entre 5 y ahí sale el promedio. Porque tampoco eso no voy a permitir. La nota del parcial no solamente es presentarse al examen parcial y después olvidarse de todo. Eso no es posible. ¿Ya? Por tanto, están advertidos. Estamos terminando el estudio técnico, ingeniería. Voy a tomar examen práctico el día lunes. O el viernes, todavía tenemos el viernes o lunes. ¿Ya? Ojo, tenemos. ¿Ya? Con esto, a no ser que haya alguna intervención de ustedes.
Profesor, buenos días. Sí, quería hacerles recordar que lo pueda subir este material al Classroom y también, Sí, 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 señorita. Yo lo voy a, está bien su inquietud, lo voy a remitir, pero esta tarde, señorita. Yo tengo toda esta mañana clase. Si no es esta tarde, en la noche van a tener todo este material. No se preocupen. No se preocupen. gracias, profesor. También Ya, sobre pero, les digo nuevamente, jóvenes, revisen vuestro proyecto. Hagan ustedes vuestra autoevaluación, especialmente los que han improvisado. Deja mucho que desear. Deja mucho que desear. No saben ni redactar eso. ¿Cómo? Me decía Xiomara. Profesor, sí, también la tarea que nos dejó el día lunes, eh, si puede aperturarlo el Classroom para poder entregarle. Ya, eso sí, para esta noche lo va, incluso ustedes van a tener solamente hasta las 6 de la noche para entregar el trabajo, porque eso ya venció el plazo. ¿Te acuerdas, Xiomara? Sí, profesor. Ya, correcto. Estése atento, les fijaré 2 horas esta noche. Deben tener todos a la mano. Ok, jóvenes, yo tengo clase, justo ya es 9 de la mañana, otro curso. Nos estaremos viendo en la siguiente clase. Xiomara, ¿cómo están haciendo respecto a sus cursos? Profesor, estamos ahorita continuando el paro. Sí, con los demás cursos. Mi pregunta es esa, ¿están haciendo cuáles son los últimos cursos o los siguientes cursos? No, profesor, hay algunos que no hacemos cursos, no hacemos clases. Ya, en otras palabras, algunos están haciendo, algunos no, Sí, profesor. o todos no están haciendo. Dime, pues, dime. La mayoría no está haciendo las clases. Ya, pero algunos están haciendo, ¿sí? Sí, profesor. Ya, yo también voy a considerar, mire, fíjate que nos están obligando incluso a ir a la universidad. Yo estoy en mi domicilio. ¿Con qué tiempo? No hay tiempo. Ya lo tengo de 9 a 11. ¿En qué momento me voy a registrar? Y si ingreso a la universidad, no salgo. Saben ustedes, ¿no? Todo docente que va a firmar, no sale usted hasta la post. Por eso que estoy jugando a riesgo mi asistencia, estoy jugando a riesgo. Pero yo sé que voy a superar esta parte. Bueno, jóvenes, nos vemos. Siguiente clase. Buenos días. Nos vemos, profesor, gracias.